Retomamos la conversación con el señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, sobre el tema de las transformaciones que son necesarias en la educación para que esa educación sea realmente un instrumento útil en el futuro para la sociedad y para las personas. Y dentro de esa circunstancia es claro que las universidades, que siempre se consideraron como unas entidades muy cerradas en sí mismas han tenido que abrirse no solamente a otras instituciones, sino internamente, que la distribución tradicional de los saberes se ha vuelto obsoleta y que es necesario un diálogo muy intenso entre los saberes y entre las instituciones. ¿Qué tanto se ha avanzado en la Universidad del Valle en ese diálogo entre saberes y en ese diálogo interinstitucional? Bueno, yo antes de contestar tu pregunta quisiera ir al fondo del asunto. Yo creo que el problema principal de lo que estás diciendo es que en la vida profesional, en la práctica, en las organizaciones, en las empresas, en las organizaciones del Estado, en todos los sectores, los profesionales ya no pueden cumplir solo las funciones que llaman disciplinarias. Un médico no solamente es médico, un médico también es el gerente de un hospital. Un ingeniero no solamente cumple un papel técnico en un proceso de producción, tiene que manejar personal, tiene que interactuar con proveedores. Hay muchos campos en los que la transdisciplinariedad, la solución de problemas complejos, requieren que la persona que tiene una profesión tenga otras habilidades diferentes a las que la profesión tradicionalmente le ha dado, históricamente hablando. Y adicionalmente, nadie solo hace nada. Si no hay equipos de trabajo, si no hay grupos complejos, transdisciplinares, interdisciplinares, en organizaciones complejas, las personas no son capaces de resolver la situación. E incluso hay un déficit de capacidad organizacional y de gestión de los grupos humanos en relación con los desafíos que la sociedad contemporánea nos da. Ese es el reto que ha obligado a las universidades, yo diría tardíamente, Oscar, a salir de lo disciplinar, de que el ingeniero, el médico, el profesor, el químico, el físico solo sabe de un tema y es un erudito y un experto en un campo determinado, a tener que reconocer que aun cuando sea experto en ese campo determinado, necesita de otros saberes y necesita trabajar en equipo con otras personas para poder tener un papel de impacto positivo en la solución de problemas de la sociedad o en las innovaciones o en el desarrollo del aparato productivo. Entonces, esto no era muy característico del capitalismo de los años 50 hacia atrás, en donde las profesiones estaban claramente definidas y donde las funciones sociales de las profesiones estaban, digamos, estatuidas. Es una crisis de paradigma en relación con el tipo de actividad de los empleados, los funcionarios, los actores que actúan en los mercados, que es la que ha obligado a que las universidades respondamos. Y yo creo que apenas estamos comenzando a lograr que los currículum sean transdisciplinares, que la persona que tiene una formación en ingenierías sepa de temas políticos, que los politólogos conozcan aspectos técnicos y científicos sin los cuales cuando vayan a tomar decisiones cometen errores porque son ignorantes de las decisiones, y que haya una suerte de currículo transversal en todas las universidades, que es lo que hemos vuelto a llamar ciclo básico, ciclo común, que permita competencias transversales de distinto tipo, por ejemplo, las competencias argumentativas, las competencias de negociación, las competencias de comunicación, que hoy todo el mundo tiene que tener. Usted puede ser médico, pero si no tiene capacidad de negociación, ni siquiera puede atender a un paciente adecuadamente porque no sabe cómo tratarlo, no sabe cómo reconocer diferencias, cómo reconocer los temas de género y de diversidad que hace 30 o 40 años ni siquiera se planteaban. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa línea, pero yo diría, Oscar, que ese es un cambio tan global que todos vamos empujados en la dirección de la transdisciplinariedad, porque la fuerza misma de la dinámica de lo que es unas sociedades posmodernas nos están llevando allá, y se trata de leer eso, creo yo, y de ir adecuando, adaptando y respondiendo desde el punto de vista de la formación a esquemas que son inter y transdisciplinares. Eso nos lleva al tema de la oferta misma de programas universitarios. Uno encuentra que en el sector empresarial, en el sector social,
la gente está demandando unas competencias de los egresados de la universidad que esos egresados no tienen. ¿Qué ha pensado la dirección de la Universidad del Valle respecto a cómo modificar o aumentar la oferta no solamente en Cali, sino en las sedes regionales? Bueno, el Univalle durante muchos años realmente no abrió nuevas carreras, se mantuvo con una oferta bastante congelada. En mi administración anterior empezamos a romper eso con varias carreras que antes no existían y tenemos un paquete bastante grande, debo decirlo, de nuevas carreras, pueden ser 15, 18, me gastaría mucho tiempo enumerándola, pero cito algunas: nutrición, administración pública, profesional en salud, química farmacéutica, regencia de farmacia, bioingeniería, ciencia de los datos, gastronomía. La oferta es bastante grande, estamos trabajando en ella. Tenemos la idea de que parte de esa oferta se puede hacer virtualmente, otra parte sean nuevas carreras, pero también es muy importante, Oscar, como lo que ya dije, la reconversión de los currículos de las carreras más tradicionales: administración, psicología, ingenierías, las carreras de las ciencias de la salud, por citar ejemplos, y ahí venimos trabajando. Yo debo decir que eso es un esfuerzo silencioso porque no tiene noticias ni grandes titulares, pero la universidad ha estado en un trabajo muy juicioso durante los últimos 8 o 10 años, ajustando los programas académicos, mirando el estándar internacional, las tendencias que están ocurriendo, y ello ha ido de la par con algo que todo el mundo sabe qué es, pero no sabe cómo se hace, que es la acreditación. Acreditar una universidad y acreditar un programa es trabajar muchísimo en que el programa tenga calidad, pero también que sea pertinente. Entonces, la pertinencia de los programas permite una renovación de los currículos, de los contenidos y también de las metodologías, y ese es el aspecto más importante que hemos trabajado, y yo me siento muy orgulloso de que Univalle tenga liderazgo en ese tema, porque cuando nosotros somos la universidad que más obtiene programas acreditados de pregrado o la que más avanza en los programas de acreditación de posgrado, pues estamos en la dirección correcta de trabajar conjuntamente calidad y pertenencia, que es incorporar esos desafíos de formación que la sociedad le reclama a instituciones como la nuestra en términos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ahí hemos estado avanzando y yo creo que en eso, por eso Univalle es tan fuerte en el campo del pregrado y en el campo de los posgrados, y creo que se complementa, como ya lo señalé, con una oferta acotada, porque tenemos que estudiar su sostenibilidad financiera, de nuevas carreras, pero espero que en estos 4 años, del 2020 al 2024, por lo menos unas 8 o 10 carreras fundamentales de lo que es la cuarta revolución postindustrial las podamos ofrecer con titulación de pregrado en nuestra universidad. Cuando se habla del diálogo entre las disciplinas y de las relaciones con otras instituciones, hay una dimensión que es inevitable, que es la dimensión internacional, porque buena parte del conocimiento se genera fuera del país y porque se supone que las fronteras académicas no existen, sino que son internacionales por definición. ¿Qué tanto ha avanzado la Universidad del Valle en lo que se denomina su proceso de internacionalización? Bueno, yo vuelvo a la historia. Univalle fue pionera, como ya lo dije, en internacionalización en los años 50 y 60, cuando nadie hablaba de eso en Colombia. Formaron en esa época nuestros antecesores decenas de profesores de alto nivel. La Universidad del Valle fue la primera universidad pública en tener una cohorte importante de profesores con doctorado en los años 60, cuando del tema en Colombia no se hablaba, y desde esa época, que fue hace más de 50 años, se estableció una política que aún mantenemos, y es que el 10% de los profesores de planta pueden hacer estudios de doctorado en el exterior. Hoy estamos manteniendo esa política, todos nos hemos beneficiado. Tú sabes que yo mismo, como muchos otros colegas, me beneficié. Yo me fui a hacer un doctorado a Canadá y otros a Estados Unidos o a Alemania o a Francia o a países de América Latina. Luego vinieron los doctorados nacionales, y en esa dirección la universidad ha venido fortaleciendo la capacidad de su comunidad académica en conexión con las mejores universidades y con los estándares del debate científico a nivel mundial. Y tenemos también en esa dirección los institutos de investigación. Hemos estado creando nuevos institutos, fortaleciendo los existentes. Hay un plan que viene liderando el vicerrector de investigaciones, Héctor Cadavid,
de nuevas áreas en las cuales la Universidad del Valle va a crear centros, institutos como organizaciones de alta complejidad, que obviamente la razón de ser de los mismos es entrar en diálogo y entrar en conexión con las comunidades internacionales. Y tenemos que avanzar más en la movilidad internacional nuestra, en acoger estudiantes universitarios, y yo creo que en esto ha sido muy importante el proceso de paz que se firmó entre el gobierno Santos y las FARC, que permitieron que la prohibición de venir a Colombia por parte de muchos países y sobre todo de los Estados Unidos se pudiera levantar, que se aumentara el turismo internacional, pero también que eso implique más intercambios académicos. Nosotros todavía estamos lejos de ser una universidad que acoge centenares o miles de estudiantes universitarios como las universidades donde yo estudié, por ejemplo. Una universidad como la Universidad de Montreal, que tiene unos 65.000 estudiantes, hoy, 2020, puede tener 15.000 estudiantes internacionales, es decir, es un porcentaje muy importante de su población universitaria. Nosotros tenemos que llegar a tener la capacidad de acoger estudiantes internacionales. En América Latina, Brasil y la Argentina tienen un liderazgo, México también significativo, pero siento que Univalle, igual la Nacional, la de Antioquia, la UIS, en el caso de las públicas, los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad del Norte, AFIT, lo tienen en el campo de las privadas. Hemos tenido avances importantes en estos últimos 20 años en internacionalización, y finalizaría este punto diciendo que además las plataformas virtuales nos permiten lo que llaman los académicos la internacionalización en casa. Usted no tiene que irse para tener conexión con el mundo porque la tiene a través de internet, a través de bases de bibliotecas virtuales, a través de videoconferencias y de una serie de mecanismos que hace 20 años no existían. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cualquiera puede hoy llamar a cualquier persona en el mundo con una llamada de WhatsApp que le sale gratis. Eso era impensable hace un par de décadas, y todo este tema de las redes virtuales y de la conectividad nos están creando plataformas incluso muy baratas para que los académicos y la conectividad global nos ayude a meternos más en la línea de la internacionalización. La Universidad del Valle ha tenido a través de su historia una característica, y es que es no solamente una universidad de docencia, sino también de una universidad de investigación, con el criterio de que sea esa investigación y los avances que dentro de ella se haga el elemento que alimente la docencia. Y se trata no solamente de investigaciones en ciencias básicas, sino en ciencias aplicadas. ¿Cuáles son los planes de la Universidad del Valle para los próximos años en materia de investigación? Bueno, yo empezaría por el más elemental, y es aumentar el número de profesores con doctorado. Nosotros estamos en el 44, 45% hoy, pero tenemos que dar un salto fuerte. La meta que he propuesto para el plan de desarrollo y su ajuste, 20 puntos más, es decir, que lleguemos al 64, 65% de profesores con formación doctoral al 2024. Ya hay facultades con la meta cumplida, la Facultad de Ciencias, el 100% de sus profesores son doctores. Hay otras que han avanzado muchísimo, en ingeniería estamos en el 74, 75%, en otras en el estándar de la universidad, en algunas como artes con bastante retraso porque las artes no tenían formación doctoral, y en otras porque la formación avanzada no se reconoce en Colombia como doctorado, como le pasa a los médicos que tienen varias especialidades de larga duración. Pero formar doctores, acoger más doctores y darle prioridad a los doctores para que sean los que ingresen a la generación de relevo es fundamental. En segundo lugar, trabajar muy de la mano con el ministerio creado nuevo de Ciencias, Tecnología e Innovación, con las convocatorias de regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque sin plata no se hace investigación, articularnos más con el sector productivo, Oscar, para hacer lo que llaman en inglés spin-off, es decir, alianzas estratégicas, emprendimientos y modelos de negocio entre las universidades y el sector productivo. Es otro camino muy importante que tenemos que avanzar en él. Hemos propuesto actualizar el sistema de laboratorios de la universidad para que estos laboratorios certificados, integrados, le presten servicio a la industria y sean plataformas para hacer investigación. Y finalmente, trabajar mucho con los territorios, con los alcaldes, con los gobernadores, con agencias en los territorios en donde nosotros tenemos influencia,
articulando emprendimientos e innovaciones, son las cosas que nos pueden permitir dar un salto. Y finalmente, también lograr que la investigación esté en las sedes y que muchas de las cosas que he dicho no se hagan solo desde Cali, sino que se haga también desde las sedes que son parte del sistema de regionalización. Quiero agradecerle al profesor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, su presencia en estos dos programas donde nos habló de la historia de la universidad con motivo de la celebración de sus 75 años y de su futuro, que es lo más importante realmente, y cómo ese futuro está fundamentado en esa historia tan antigua. Quiero agradecerle su presencia en ese programa y invitarlo otra vez para que nos cuente cómo se van desarrollando esos programas de celebración y los programas generales de la universidad en el inmediato futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por las preguntas y por la invitación.